Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Andrea Ortiz Cisneros y soy estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hoy les voy a hablar sobre el desarrollo del capitalismo industrial. Y para comenzar les voy a hablar sobre unas ideas principales, lo cual la primera nos habla sobre la aparición de la filosofía de Locke a finales del siglo XVII, que revela que el nuevo Estado empezaba a ser visto como lo que realmente era, la criatura del poder económico, no menos que su amo. También sobre el cambio de la política económica, que fue menos rápida que la de la filosofía política. Sin embargo, en los últimos años se consiguió, en algunos aspectos, la liberación de muchas trabas del Estado. En general, la filosofía liberal no obtuvo su victoria decisiva hasta la pasada centuria. En el siglo XIV y XV, el antiguo de compañía comercial de explotación estaba siendo desplazada por las grandes campañas coloniales. En el siglo XVII, a fines de este siglo, la reglamentación estatal de la vida económica se estaba desmoronando. En el siglo XVII, a mediados de este siglo, fueron abolidas en Inglaterra muchas de las reglamentaciones que restringieron la industria nacional, ya que también las leyes reglamentaban el aprendizaje de las condiciones de la producción. En muchas industrias acabaron por ser incoherentes al ampliarse la producción y desarrollarse en el sistema fabril, y cuando el Parlamento las derogó en el siglo XIX, no hizo más que refrendar un hecho consumado. En la decadencia de la reglamentación del comercio exterior se produjo un retraso. Los tratados comerciales, que en su tiempo habían sido instrumentos proteccionistas y restrictivos, pudieron utilizarse para otros fines. Una vez que los intereses económicos fueron bastante fuertes, se concentraron tratados conducentes a ampliar el comercio sobre los países interesados. La libertad del comercio sufrió muchos reverses, pero durante el siglo XVIII en general hizo progresos indudables. Los comerciantes aventureros fueron despojados en el monopolio sobre el comercio de paños dentro de su zona en 1689. La Compañía de las Indias Orientales, cuya situación era diferente a la del resto, pudo conservar el monopolio durante mucho tiempo más. En 1700 existían en Inglaterra muchas industrias florecientes. Por ejemplo, la minería, la sal, el cobre, el bronce y artillería, alumbre y clavos, que funcionaban por lo menos en parte bajo un régimen fabril y eran controlados por capitalistas de bastante importancia. Así pues, la decadencia de la intervención del Estado fue simultáneamente con la desaprobación del monopolio y el aumento de la competencia. La causa que produjo ambas tendencias y que a su vez fue poderosamente reforzada por ellas fue el desarrollo de la producción industrial. Los cambios operados, en los que llamó revolución industrial, fueron de carácter tan espectacular, los progresos industriales no menos importantes en el siglo XVII y principios del siglo XVIII. Por otro lado, el horror a los bienes. Esto era que la caracterizaba encontró su pareja en la oposición del Estado y de la opinión pública a mejorar que podían aumentar la producción. En una época de privilegios comerciales, los intereses dominantes eran suficientemente para oponerse a la introducción de procedimientos nuevos que amenazaban a los monopolios. El comerciante creó la industria. Muchas veces se hacía fabricante él mismo y a su ejemplo estimuló sacándolos de la agricultura y de la industria doméstica. Ya a principios del siglo XVII estaba cambiando la organización de la producción y en lo general se reconoce como el sistema de put-out. Iba en aquel tiempo cediendo lugar a la producción concentrada del sistema fabril. La forma de producción de la época mercantil en la que el capitalismo comercial tomó la dirección comprando materias primas y a su vez equipo que entregaba a talleres domésticos y después vendían los productos en mercados cada vez mayores. La Ituria de Wedgwood y los talleres de Butler ya no se consideraban las excepciones, sino el tipo de corriente
no era muy frecuente aún al que se iba ajustando a la industria en general. También, el cambio de experimento, la posición del trabajador fue semejante a la transformación del comerciante en industrial. Enseguida está la compra y venta de bienes. Bueno, se había hecho habitualmente antes de iniciarse la industria moderna y la comercialización de la agricultura y el hundimiento del régimen feudal había convertido gradualmente la tierra en un artículo del comercio. En lo que respecta a la mano de obra, el cambio fue más lento, y en este punto en donde el siglo XVII realizó lo más importante de las transformaciones sociales que necesitaba el capitalismo. La servidumbre había desaparecido virtualmente y estaba siendo reemplazada por un sistema de pequeños agricultores, independientes en su mayoría, y de un pequeño número de trabajadores a salarios. Las tres transformaciones: la tierra, la comercialización y los cambios constitucionales. La expropiación de las tierras de la Iglesia durante la Reforma. La comercialización de la agricultura que coincidió con la expansión del comercio. Y los cambios constitucionales después de la restauración que consumaron la desaparición del feudalismo y crearon el sistema moderno de fianzas públicas, ya que los comerciantes y los financieros los recibieron favorablemente. Con la transición del capitalismo industrial, este movimiento recibió en el siglo XVIII un nuevo impulso. Todo este proceso no solo creó industriales y asalarios, sino que proporcionó también el mercado de la industria capitalista, lo que es la destrucción de los talleres domésticos, tanto en las poblaciones como en el campo, y la comercialización de la agricultura crearon la demanda que absorbió los productos de la industria fabril. La relación entre capitalistas y obrero a salario siguió el principio reglamentada como lo había estado durante la época en la que solo existían comerciantes, maestros, artesanos, oficiales y aprendices. Los mercantilistas, sí, en que tuvieron alguna teoría de los salarios, creían que era una economía de salarios bajos y estrictamente reglamentados. Esto era apropiado para los comerciantes dedicados a exportar a mercados donde tenían una lucha contra la competencia extranjera. Esto no quiere decir que el capitalismo industrial empezase a actuar inmediatamente de acuerdo con el principio de una economía de salarios altos, sino que la oferta y la demanda empezaron a ser los determinantes directos de la relación entre capital y trabajo. Sin embargo, el conjunto, las negociaciones entre capitalista y trabajador tendían a convertirse en el método común de ajustar los contratos del trabajador. Esto era consecuencia, como hemos visto, de un doble proceso. Por una parte, la concentración del capital en manos del industrial, que poseía los complicados de los instrumentos de la producción que ahora se necesitaban, y por la otra, la pérdida de independencia que sufrieron los trabajadores urbanos y rurales al encontrar en el nuevo sistema de producción, junto con su emancipación de los lazos que los unían a los sindicatos y terratenientes. El obrero tenía ahora libertad de contratación, pero también se veía forzado por la complejidad creciente de la producción a vender su trabajo con el mercado para ganarse la vida. Y por último tenemos el fijar entre el precio entre comprador y vendedor. Este proceso para restablecer un mercado libre para la mano de obra había ido sobre bastante lejos para que el Diane Truc pudiera considerar absurdo y descabellado. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.